Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que de verdad redefine por completo la idea que solemos tener de un desastre nuclear. Esta es la crónica del accidente de Tokaimura, y lo más impactante es que la catástrofe no la provocó ni una explosión, ni la falla de un reactor, sino algo tan simple como un balde de acero inoxidable. La gran pregunta que vamos a responder hoy es esa. ¿Cómo es posible que un simple destello azul en una pequeña planta de procesamiento se convirtiera en uno de los peores accidentes nucleares de la historia? La respuesta a la verdad es una lección aterradora sobre el error humano y sobre cómo las peores cosas pasan cuando se ignoran las reglas. Bien, empecemos a desgranar esto. Para entender lo que pasó en Tokaimura, primero hay que entender el ambiente que se vivía ahí. No fue un error de un segundo, fue el resultado de una cultura de trabajo que estaba profundamente rota. Era literalmente la receta para el desastre. Lo que hace tan particular a Tokaimura se ve muy claro aquí. Ocurrió el 30 de septiembre de 1999, y ojo con esto, no había un reactor, no hubo ninguna explosión, pero sí un evento de criticidad nuclear. O sea, una reacción en cadena autosostenida y fuera de control. Se clasificó como un nivel 4 en la escala internacional y todo fue por violar los procedimientos una y otra vez. Miren, aquí se ve el tremendo contraste entre lo que se debía hacer y lo que realmente se hacía. El proceso oficial era súper estricto. Usen estos tanques especiales, con esta forma no se pasen de estos límites de uranio. Pero en la práctica, en el día a día, los trabajadores usaban baldes comunes y corrientes y vertían a mano una solución de uranio altamente peligrosa. ¿Por qué? Simplemente para ahorrar tiempo. Y esto nos lleva a la raíz del problema. ¿Por qué hacían eso? Bueno, había una presión brutal por la productividad y por reducir costos. Si a eso le sumamos un entrenamiento deficiente, se crea algo que los expertos llaman la normalización del desvío. O sea, los atajos peligrosos dejaron de ser la excepción y se convirtieron en la forma normal de trabajar, el pan de cada día. Bueno, avancemos. Vamos a ver ahora cómo esta cultura del así nomás lo hacemos nos lleva directamente al momento crítico. Aquí es donde la física nuclear choca de frente y de forma catastrófica con un simple balde de acero. Los pasos que seguían eran de no creer. Primero, disolvían uranio enriquecido. Luego, lo pasaban a baldes, a mano. Y finalmente, lo vertían directamente en un tanque de precipitación. Un tanque que no estaba para nada diseñado para manejar esa cantidad de material ni con esa forma. Y esto lo hacían una y otra vez hasta llegar a la cuota. Y entonces, llegó el punto de no retorno. Con el séptimo balde, la cantidad de uranio en ese tanque ancho y poco profundo alcanzó lo que se conoce como masa crítica. Fue el último empujón que faltaba. En ese preciso instante, la física simplemente tomó el control. ¿Y qué es exactamente la criticidad? Bueno, es el momento en que una reacción nuclear en cadena se prende y ya no se apaga sola. Se vuelve autosostenida. Y al hacerlo, libera una cantidad de energía y radiación brutal. La analogía es perfecta. En vez de alimentar un proceso controlado, fue como echarle un bidón de gasolina al fuego de golpe. A las 10:35 de la mañana, los trabajadores vieron un destello azul brillante sobre el tanque. Era radiación Cherenkov, la primera señal visible de que habían desatado el infierno, una reacción nuclear en cadena, que ahora sí estaba totalmente fuera de control. Pero ese destello azul fue solo el principio de la pesadilla. Para los trabajadores que estaban ahí en ese momento, comenzaba una agonía que se mediría en días, semanas y meses. El costo humano de la radiación extrema es terrible. Miren estas cifras, por favor, son escalofriantes. Hisashi Ouchi recibió hasta 20 sieverts de radiación. Masato Shinohara, unos 10. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, una dosis de 4 a 5 sieverts ya se considera letal. Ellos recibieron, en un solo instante, varias veces la cantidad necesaria para matar a una persona. Y esta línea de tiempo, ilustra la tragedia. Hisashi Ouchi luchó por su vida durante 83 días, mientras su cuerpo literalmente se desintegraba a nivel celular. Fue una tortura. Masato Shinohara falleció 7 meses después. El tercer trabajador, Yutaka Yokokawa, sobrevivió, pero con secuelas gravísimas para el resto de su vida. Mientras ellos luchaban por vivir, la reacción nuclear en el tanque seguía activa, emitiendo radiación sin parar durante unas 20 horas. Detenerla fue una operación de emergencia increíblemente compleja y peligrosa para los equipos de rescate. Con la reacción ya detenida y las consecuencias humanas tan claras, queda la pregunta más importante. ¿Qué aprendimos de todo esto?
¿Cuál es la gran lección que nos dejó un desastre tan evitable? Un desastre causado por un simple balde. Para entender la importancia de Tokaimura, vale la pena compararlo con otros accidentes famosos. Chernobyl fue un reactor que se salió de control. Fukushima, una falla en la refrigeración. Pero Tokaimura fue algo único, una criticidad accidental pura. No fue causada por la falla de una máquina compleja, sino por una acción manual, por una decisión humana. Y esto nos lleva a la lección central, la más dura de todas. Tokaimura nos demostró que un desastre de esta magnitud no necesita de tecnología de punta para ocurrir. Como acabamos de ver, un accidente nuclear puede suceder sin reactores, sin explosiones, solo se necesita una herramienta simple y un profundo desconocimiento de los principios básicos de seguridad. Y cerramos con esta reflexión. El accidente de Tokaimura es la prueba de que la física nuclear es implacable, no perdona la improvisación ni los atajos. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿en qué otros campos de la ciencia o la ingeniería existen leyes igual de estrictas? ¿Dónde más un pequeño desvío, una improvisación, puede tener consecuencias así de devastadoras? La respuesta, al final, es la razón por la que los procedimientos y los protocolos de seguridad existen.